Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. Espero se encuentren bien. Entonces, vamos a realizar el día de hoy un pequeño review, por así decirlo, de todos los temas que contemplan en este caso para su examen. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, recuerden, el examen de lo que me pasaron ustedes va hasta el tema de titulación, tal cual como les había dicho. Al parecer, este semestre se iban a tomar titulación. Entonces, ese tema ya lo habíamos visto como tal, que al final del día es justamente una reacción en solución, prácticamente. Es idéntico, es igual. Solo que aquí vamos de adelante hacia atrás. En cambio, en los ejercicios de reacción, en solución vamos de atrás hacia adelante. ¿De acuerdo? Simplemente es un jueguito a la inversa. Entonces, en este caso, chicos, para el examen tenemos que volver a ver todo, prácticamente todos los temas que contemplan el, en este caso, el curso. Recuerden que nosotros comenzamos con lo que es el tema de los gases y dentro de los gases habíamos visto leyes de los gases, las propiedades de los gases, habíamos visto en este caso eh, las reacciones de los gases. Entonces, en este caso toca volver a revisar todo esto. Lo vamos a hacer de manera general, un poco rápido, para poder entrar justamente a la resolución de ejercicios, ¿no? Que eso es lo que a mí me interesa, para que comprendan justamente cómo se lleva la teoría a la práctica, por así decirlo. De acuerdo, chicos, entonces comencemos con la clase. Como les digo, el primer tema que nosotros habíamos visto, en este caso, ¿qué era lo que contemplaba? Habíamos visto lo que es las leyes de los gases y habíamos visto a partir de la Ley General de los Gases que nosotros podemos, en este caso, responder o resolver ejercicios a partir de la Ley General de los Gases Ideales. Entonces, en este caso, recuerden ustedes un poquito de lo que hablábamos acerca de las leyes de los gases. Habíamos dicho que las leyes de los gases nosotros las vamos a deducir dentro de este curso a partir de la Ley General de los Gases Ideales, es decir, a partir de esta formulita de aquí, presión por volumen es igual al número de moles por una constante de los gases ideales por la temperatura que ésta tiene que estar de manera obligatoria en Kelvin. En Kelvin. Entonces, esto es con lo que nosotros vamos a trabajar. Y dentro de las leyes de los gases, recuerden que hay una teoría cinética de los gases, que es nada más que un apartado teórico, por así decirlo, dentro de este tema de la cinética como tal. Entonces, recuerden que nosotros, para poder hablar en este caso de las leyes de los gases, recuerden que los gases a estos se les llama comprensibles, ¿sí? Y por lo tanto, al ser compresibles, quiere decir que sí se pueden comprimir dentro de un cilindro émbolo pistón. Recuerden que dentro de los gases nosotros vamos a trabajar con presiones absolutas. Es decir, nosotros tenemos que trabajar con esto. Presión absoluta. ¿Qué era una presión absoluta? Es la presión de trabajo, que por lo general suele ser la presión atmosférica, más la presión manométrica. ¿Qué era la presión manométrica? Recuerden, es cuando yo leo directamente de un manómetro. Y teníamos en este caso la temperatura que debe estar en este caso en Kelvin o temperaturas absolutas para yo poder trabajar dentro de los gases ideales. Entonces recordemos un poquito, ¿no? Que era la presión atmosférica. Recuerden que la presión atmosférica también puede recibir otro nombre, ¿no? Recuerden que esta presión también se la define o también se la conoce como ¿qué? Como una presión de trabajo, como les digo, o una presión barométrica. Y la presión manométrica es justamente la presión que se lee justamente de un instrumento. Y esta presión manométrica puede estar medida de dos maneras, ¿no? Recuerden, nosotros podíamos leer justamente directamente de dónde, de un manómetro. Y también podíamos leerlo a partir de qué? Podíamos leerlo también a partir de los famosos de tubos en U. Pero recuerden que los tubos en U ya tienen una particularidad. Estos tubos en U, recuerden que nosotros habíamos visto las fórmulas, que estas fórmulas ya incluyen a quién. Estas fórmulas ya incluyen esta presión barométrica, ya las incluyen. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿sí? Recuerden que nosotros trabajamos con presiones absolutas y en este caso en los tubos de NU ya incluyen esas fórmulas que en este caso incluyen también lo que es la presión barométrica como tal. Es decir, los tubos en U me dan directamente, ¿qué es lo que me dan?
me dan en este caso la presión absoluta como tal, las fórmulas que nosotros habíamos visto. Recuerden en este caso que nosotros para trabajar con esta ley de los gases ideales, nosotros tenemos que trabajar con algunas unidades que ya son conocidas para ustedes. En este caso, el volumen lo vamos a trabajar en litros, la temperatura en Kelvin, la presión absoluta en atmósferas, N representa el número de moles y R es la constante de los gases ideales. En este caso, ¿cuál es esa constante? Que a este punto, como les digo, ustedes ya tienen que saberse de memoria. Entonces, en este caso, la constante de los gases ideales es 0,082 atmósferas litro mol Kelvin. Entonces, esto es lo primero que necesito que recuerden. Necesito que recuerden la ley de los gases ideales. Y recuerden que a partir de las leyes de los gases ideales, nosotros deducimos el resto de las fórmulas. Nosotros vamos a deducir. Entonces, de manera general, recuerden cómo nosotros deducíamos estas leyes de los gases ideales. Vamos viendo entonces en este caso cómo sacar la proporcionalidad que tiene cada uno de estos. Entonces recuerden que en este caso las leyes de los gases, ¿cuáles eran? Era la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de combinada y la ley del Avogadro. Estas son las denominadas leyes de los gases. Entonces, estas famosas leyes de los gases, lo único que tengo que acordarme es en este caso, ¿qué me dice la ley de Boyle? ¿Qué me dice la ley de Charles? ¿Qué me dice la ley de Gay-Lussac? ¿Qué me dice la ley combinada? ¿Y qué me dice el número del abogado? En este caso, voy a colocar nuevamente ya todas las fórmulas deducidas, pero voy a explicarles cómo nacen. Solo para no demorarme tanto con la explicación, es que yo estoy omitiendo justamente la explicación de cada uno de estos, pero ahorita les voy a explicar cómo se deduce. En teoría, lo único que necesito que ustedes se acuerden es de esto. No necesito que se acuerden nada más, lo que estoy acabando de señalar. El resto nace por sí solo. Entonces tenemos las leyes de los gases, por ejemplo, la ley de Boyle que me dice que hay que relacionar el volumen y la presión. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que yo quiero que se acuerden, chicos. ¿Qué me dice la ley de Boyle? Que relaciona el volumen y la presión. Punto. No más. ¿Por qué? Porque a partir de eso nosotros podemos deducir todo esto. Podemos deducir cuál es la proporcionalidad que tiene esta ley y cuando nosotros tenemos los famosos estados. Cuando nosotros tenemos estos estados, que ya los voy a mencionar de dónde salen. De manera general, no necesito que se aprendan esto, es aprenderse fórmulas innecesarias para mi punto de vista, porque estas fórmulas ustedes pueden deducirlas a partir de dónde, a partir de esto. A partir de esta fórmula de aquí, no es necesario que se aprendan esto, chicos. Yo no quiero que se aprendan esto, ni tampoco quiero que se aprendan a que era directamente proporcional o a que es inversamente proporcional. Son aprenderse fórmulas innecesarias para mi punto de vista, chicos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Empecemos entonces con la ley de Boyle. Deduzcamos esta ley de Boyle. ¿De acuerdo? Les voy a refrescar un poquito. Entonces, en este caso, por ejemplo, recuerden qué es esto de lo que me relaciona volumen y presión. Esto prácticamente es el cambio. ¿Qué es lo que estoy modificando? Yo voy a modificar el volumen y la presión, punto. ¿Qué quiere decir eso? Si yo modifico el volumen y la presión, recuerden ustedes la ley de los gases ideales. Vamos acá abajito, ya les voy a explicar aquí, por ejemplo, de dónde sale la ley de Boyle. Yo sé que la ley de Boyle, ¿qué es lo que me dice? Que ustedes van a relacionar la presión y van a relacionar el volumen. Estos son el cambio. Ustedes, esto es lo que van a cambiar. Yo deseo cambiar el volumen a partir de la presión o viceversa. Por lo tanto, ¿qué es lo que permanece constante? Entonces ahí es donde sale la ley de los gases ideales. Entonces dice, presión por volumen es igual a ¿qué? Al número de moles por R y por T. ¿Qué es lo que estoy cambiando? Yo estoy cambiando la presión y estoy cambiando el volumen. Eso es lo que me dice la ley de Gay-Lussac, perdón, de Boyle. Luego, ¿qué es lo que estoy cambiando? Es presión-volumen, por lo tanto, ¿qué se va a permanecer constante? Esto permanece constante. No va a cambiar, no va a cambiar ni la temperatura ni el número de moles. Si estoy con temperatura constante, ¿qué proceso es este? Un proceso isotérmico. ¿Por qué? Porque mantengo la temperatura constante.
Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Quiero ver la proporcionalidad. ¿Cómo es proporcional esto? Ah, entonces digo muy bien, como el número de moles, el R y el T no lo estoy cambiando, entonces esto es constante, entonces digo presión por volumen, esto es igual a una constante. Para sacar la proporcionalidad, recuerden en este caso, ¿qué es lo que decimos? Que presión por volumen debe ser directamente proporcional a una constante. Y ahora lo único que tengo que hacer es despejar. Entonces digo, la presión ha sido que la constante en este caso se me va. Y digo en este caso que sería 1 sobre el volumen. ¿De acuerdo? 1 sobre el volumen. En realidad aquí esto debería irse a la constante. Vamos a asumir que es 1. ¿Sí? O simplemente ponerle aquí 1. ¿Ya? Entonces, en este caso, fíjense qué es lo que nos salió. Que la presión es inversamente proporcional ¿a qué? Al volumen. Por lo tanto, si yo aumento el volumen, disminuyo la presión. ¿Pero en qué? Cuando me encuentro en un proceso isotérmico, porque estoy manteniendo temperatura constante, número de moles constantes, no estoy variando eso. Entonces, la ley de Boyle, que es que me ha dicho que la presión ha sido ¿qué cosa? Inversamente proporcional al volumen. Punto. Se acabó. Ahora, como vuelvo y repito, esto es lo que yo quiero cambiar. Quiero cambiar la presión y quiero cambiar el volumen. Entonces, ahí viene justamente lo que ustedes tienen que hacer y nunca se les puede olvidar, definir los estados. Defino un estado uno, que es mi estado inicial, y el estado número 2, recuerden qué era. El estado número 2 era en este caso, ¿qué? Lo que yo quiero llegar. Entonces, recuerden, pongo mi estado uno, pongo mi estado 2 y tengo algo que lo hace cambiar. El cambio, por así decirlo. ¿Qué es lo que cambia? Entonces, en este caso, recuerden, nosotros vamos a tener en el estado uno una cierta cantidad de moles, vamos a tener en este caso una cierta temperatura, una cierta presión y un cierto volumen inicial. Y en el estado 2 la misma historia, voy a tener un cierto número de moles, una cierta temperatura, una cierta presión y un cierto volumen. Entonces, en este caso, la ley de Boyle, ¿qué es lo que me dice? Que la presión y el volumen tienen que cambiar. Mejor dicho, deben cambiar. Entonces, como esos dos parámetros son los que cambian, entonces digo muy bien, esto es constante. Por lo tanto, el número de moles de 2 debe ser igual al número de moles que tengo en el estado uno. La temperatura en 2 sabemos que esto no va a cambiar, sabemos que esto va a ser una constante. Por lo tanto, la temperatura en 2 debe ser igual a la temperatura en uno, porque eso no está cambiando, pero la presión uno ya es diferente a la presión 2 y al volumen 2. ¿Por qué? Porque eso sí ya cambia. Entonces, el cambio, ¿quién lo está realizando? Lo está realizando la presión y lo está realizando el volumen. Ellos son los que realizan el cambio. Entonces, ¿qué cambió de un estado al otro? Cambió la presión y cambió el volumen. ¿Y de dónde sale esto? Uno diría, bueno, parece ley de Boyle, puede ser, pero yo no necesito que se aprendan tanta fórmula. Ustedes mismos pueden deducir las fórmulas. ¿Cómo tengo que hacerlo? Parto de la ley de los gases ideales. ¿Cómo es eso? Veamos entonces. Digo, presión uno por el volumen uno es igual al número de moles, que esto ya es una constante, por eso no le pongo uno por R y por T. ¿Por qué no le pongo uno? Porque yo sé que eso ya no está cambiando, yo sé que eso va a permanecer constante, entonces no le cambio. Lo mismo acá. Presión 2 volumen 2 yo sé que esto sí está cambiando, esto es igual a qué? Al número de moles por R y por T. Y lo mismo aquí, ¿por qué no pongo 2? ¿Por qué no pongo uno? En este caso, porque nosotros sabemos que no existe un cambio. ¿De acuerdo? Eso es lo que permanece constante. Por lo tanto, este apartado de aquí, esto que tengo aquí, n por r y por t, del lado izquierdo debe ser lo mismo del este otro lado. ¿Por qué? Porque eso no cambia, no estoy modificando eso. Estos dos apartados, ¿qué es lo que tienen que ser? Tienen que ser iguales. Por lo tanto, si yo igualo estas dos partes, ¿por qué? Porque no les estoy cambiando, no las estoy modificando. Entonces digo que presión uno por el volumen uno es igual a qué? A presión 2 por el volumen 2. Y como ustedes pueden ver, dedujimos la ecuación, en este caso, de Boyle, que fue justamente lo que les había mostrado en este caso en el apartado de aquí arriba. Miren, presión uno por volumen uno es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Y es necesario aprenderse alguna fórmula? No. Simplemente deduzcan. Deduzcan. A ver, ¿qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Será ley de Boyle? ¿Será que no es ley de Boyle?
Entonces, eso es lo que hay que deducir, chicos. ¿De acuerdo? Dudas, preguntas, chicos. Hagamos una más para que quede claro. Hagamos en este caso, no sé, la ley de Charles, por ejemplo, ¿ya? A ver, hagamos un hito más, ¿ya? Hagamos la ley de Charles para que vean cómo se deduce. Listo. Entonces, en este caso, lo que tienen que acordarse es qué me dice Charles. Charles me dice en este caso que voy a cambiar qué cosa. Perdón, cambia el volumen y cambia la temperatura. Eso es lo que yo voy a cambiar. Por lo tanto, a partir de la fórmula de la ley de los gases ideales, yo sé que presión por volumen es igual a ¿qué? Al número de moles por R y por T. En este caso, ¿qué es lo que estoy cambiando? Estoy cambiando el volumen y estoy cambiando la temperatura. Por lo tanto, todo lo que estoy cambiando pasa a un lado y todo lo que no estoy cambiando pasa al otro lado. Entonces digo, tengo volumen sobre temperatura es igual a ¿qué? Es igual a N por R dividido ¿para qué? Para la presión. Fíjense, lo que voy a cambiar pasa a un lado y lo que no estoy cambiando, lo que permanece constante, pasa al otro lado. Listo. En este caso, este proceso, ¿cómo se le conoce? Pues recuerden que en este caso la presión va a permanecer constante, por lo tanto se conoce como un proceso isobárico. Isobárico, ¿por qué? Porque estoy permaneciendo la presión constante. Entonces recuerden, cuando yo tengo que la temperatura es constante, esto es un proceso isotérmico. Si tengo en este caso la presión, que es una constante, sería el proceso isobárico. Y si tengo en este caso el volumen constante, entonces este sería un proceso isocórico. ¿De acuerdo? Son los diferentes tipos de procesos que nosotros vamos a tener. Entonces, en este caso, otra vez la misma historia. Yo sé que N por R y por P, eso no estoy cambiando, por lo tanto, eso va a ser todo eso una constante. Finalmente saco la proporcionalidad, digo el volumen sobre la temperatura ha sido directamente proporcional a ¿qué? Entonces, en este caso, despejo la temperatura, entonces digo el volumen ha sido directamente proporcional a ¿qué? A la temperatura. El volumen ha sido directamente proporcional a la temperatura. Si el volumen aumenta, la temperatura tendrá que aumentar. ¿De acuerdo? Entonces, deduje la fórmula de Charles, deduje ahorita la proporcionalidad. Ahorita veamos. Tengo asimismo mis estados. Recuerden, tengo un estado 1, voy a tener un estado número 2. Y en este caso, ¿qué es lo que va a permanecer constante? Permanece constante el número de moles, va a permanecer constante la presión. Entonces, en este caso, la temperatura 2 ya no debería ser igual a la temperatura en 1, pero la presión 2 es igual a la presión en 1. Y por lo tanto, la misma historia. A partir de la ley de los gases ideales, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Deducir la forma. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que estaríamos cambiando? Estaríamos cambiando la presión, eso no, por lo tanto, le borro ese parámetro. Y lo que sí estoy cambiando en este caso sería la temperatura. Entonces, quedaría aquí temperatura 1 y temperatura número 2. Listo, entonces en este caso ya tengo los parámetros que estoy cambiando y los parámetros que no estoy cambiando. Y de la misma manera, en este caso, paso a un lado todo lo que sea variable, lo que estoy cambiando. Por ejemplo, volumen y temperatura estoy cambiando. Entonces digo volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a ¿qué? Es igual en este caso al número de moles por R y por la presión. Lo mismo acá. Tendría volumen 2 sobre la temperatura en 2 es igual a ¿qué? Al número de moles por R y por la presión. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que permanece constante? Lo que permanece constante en este caso, ¿qué es? N por R sobre P, N por R sobre P. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Voy es a igualar estas dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que permanece constante. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos que el volumen 1 sobre la temperatura en 1 es igual a ¿qué? Al volumen 2 sobre la temperatura en 2. Y hemos deducido en este caso la segunda ley de los gases ideales o la ley de Charles. Para que puedan ver, fíjense, volumen 1, temperatura 1, volumen 2, temperatura 2. No se asusten si es que les sale al revés, no se vayan a asustar, es lo mismo.
no estamos cometiendo ningún error matemático, viene a ser exactamente lo mismo. Sí, puede ser que alguien haya despejado al revés, en este caso la fórmula, haya despejado temperatura en vez de volumen, pero viene a ser lo mismo, no estamos cometiendo ningún error matemático. ¿De acuerdo? No estamos cometiendo ningún error matemático. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas, preguntas acerca de esto? Ahora, esto es las leyes generales, ¿no? Lo que más se desglosa. Ahora bien, lo que a mí me interesa es para los ejercicios esto, que definan sus estados. Eso es lo que a mí más me interesa, que alguien diga, bueno, yo voy a definir mis estados, voy a ver mis condiciones, tanto iniciales como finales. Entonces, de manera general, lo que ustedes van a hacer en este caso es definir esto de aquí, chicos. Vamos a definir en este caso nuestros estados. Vamos a tener un estado inicial y vamos a tener un estado final. En este caso, siempre vamos a hacer esto para los ejercicios de los gases, en los cuales no existe reacción, eso vale aclarar, no hay una reacción, aunque también sirve para reacción, porque ahí el cambio, ¿quién te lo da? El cambio te lo da la reacción. Él es el que te está modificando el estado uno al estado número 2. Entonces, en este caso, recuerden un estado, ¿qué significa o qué hago referencia a un estado? Son definir justamente las condiciones de ese estado, es decir, defino la temperatura, defino la presión, defino el volumen y defino el número de moles, tanto al inicio como al final. Entonces, fíjense, tengo un estado inicial o estado uno y defino mi presión, mi volumen, mi temperatura y el número de moles. Lo mismo en el estado final número 2, tengo que definir cuánto vale mi presión, cuánto vale mi volumen, cuánto vale mi temperatura, cuánto vale el número de moles y ver qué es lo que realmente cambia y qué es lo que permanece constante. ¿Por qué? Para poder hacer esto, para poder igualar. Lo que no está cambiando, eso es lo que yo puedo igualar y lo que sí está cambiando, eso sería entonces las incógnitas a despejar en los ejercicios de los gases. Créanme, chicos, que si ustedes manejan esto, como les acabo de explicar, ustedes están del otro lado. ¿De acuerdo? Solamente acuérdense de eso. Tengo que definir mis estados. ¿Qué tengo en el estado uno? ¿Qué voy a tener en mi estado número 2? ¿Qué es lo que permanece constante y qué es lo que está cambiando? ¿Qué voy a cambiar? Por ejemplo, si cambio la presión y quiero jugar con la temperatura, muy bien. Entonces, el volumen y el número de moles, veamos si es que cambia de un estado al otro. Si no cambian, entonces ya sé con qué voy a tener que igualar. Ya sé lo que voy a tener que igualar. ¿De acuerdo, chicos? Dudas, preguntas acerca de esto. Entonces, no se olviden, esto es súper importante. Quiero que definan los estados. Demórense en un poquito más, pero definan los estados. Esto les va a ayudar un montón porque con esto ustedes van a ser un poco más visuales al momento de resolver los ejercicios. ¿De acuerdo? Dudas, preguntas, chicos. ¿Sí? Entonces, pilas con eso, chicos. Ahora, dentro de los gases, nosotros vamos a tener algunas propiedades. Por ejemplo, la densidad. Es por lo que general con lo que más trabaja. En este caso, yo no necesito que se aprendan esta fórmula. Si alguien quiere hacerlo, bueno, está bien, no hay ningún problema. Pero para las personas que no, entonces podemos deducir. En este caso, ¿qué es lo que necesitamos recordar? ¿Qué es una densidad? Ya sea para líquido, ya sea para sólido, ya sea para gas, siempre va a ser una masa que ocupa un volumen. Y si yo parto de la ley de los gases ideales, yo sé que presión por volumen es igual al número de moles por R y por T, donde en este caso el número de moles vamos a usar la fórmula general. El número de moles se define siempre como una masa dividido para un peso molecular o peso atómico, dependiendo de lo que estén trabajando. Peso molecular es cuando estén trabajando con compuestos y peso atómico es cuando estén trabajando, en este caso, por ejemplo, con elementos. Por ejemplo, el argón es un gas, pero no es que se encuentre como peso molecular, sino se encuentra como peso atómico porque es un elemento. Entonces, este es el número de moles con el que nosotros vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Reemplazo este número de moles, lo reemplazo en la fórmula general de los gases ideales y una vez que he reemplazado en la fórmula de los gases, tengo que acordarme de esto, que tengo que despejar masa dividido ¿para qué? Para volumen. Entonces, despejo masa dividido para volumen y obtengo que ha sido presión por el peso molecular o peso atómico, recuerden, por R y sobre T.
y con eso entonces obtengo la densidad de un gas. ¿De acuerdo? De esa manera es como nosotros obtenemos la densidad de un gas, chicos. ¿Dudas, preguntas, chicos, acerca de esto? Entonces, como les digo, no es necesario que ustedes estén aprendiendo em, tantas fórmulas, ustedes mismos las pueden deducir si es que quieren hacerlo rápido eh, y no demorarse tanto, porque si se demoran mucho, bueno, ahí sí, pues sale mejor aprenderse que deducir. Pero recuerden que ustedes también son capaces de deducir, chicos. ¿De acuerdo? Dudas, preguntas, chicos. ¿Ya? Entonces, con eso, entonces ya sabemos una de las propiedades de los gases. En este caso, también vamos a tener otra propiedad, que en este caso es ¿cuál? La densidad relativa. ¿Cuál es eso de densidad relativa? La densidad relativa o todo lo que tenga que ver con la palabra relativo. Primero que no tiene unidades, esto quiero aclarar, no existen unidades, ¿ya? Y esta fórmula de la densidad relativa se la define como la densidad de un gas sobre una densidad de referencia, que en este caso, por lo general, es la densidad del aire, ¿sí? Aplico la ley de la densidad, que ya lo vimos arriba, como se dedujo. En este caso, como la densidad del gas y el gas de referencia se encuentran en las mismas condiciones de presión y temperatura, entonces las presiones y las temperaturas se me simplifican y por eso la fórmula para una densidad relativa para gases, verán que estoy diciendo que es para gases, resulta ser que ha sido el peso molecular del gas dividido para el peso molecular del gas de referencia, que es el aire, donde el peso molecular del aire es 28,84 gramos por mol. Que esto ustedes ya saben cómo se saca este peso molecular. Esto ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos mezclas gaseosas, que es el siguiente tema. ¿Cómo sacamos este peso molecular del aire? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Puede ser que esto sí les sirva de bastante ayuda aprenderse este valor de 28,84 gramos por mol. Puede ser de bastante ayuda para resolver algunos ejercicios de manera más rápida. Pero tampoco es que nos vamos a demorar tanto en calcular ese peso molecular del aire. Es súper sencillo calcularlo y lo vamos a ver a continuación a partir de lo que se conoce como mezclas gaseosas. Entonces, en este caso, podemos decir finalmente, como último tema, que la densidad relativa es el peso molecular del gas dividido para el peso molecular del gas de referencia, donde este peso molecular de gas de referencia por lo general es el aire, y el aire vale 28,84 gramos por mol. Ahora bien, ¿de dónde sale este peso molecular? Para ello tenemos que revisar en este caso mezclas gaseosas y mezclas gaseosas reactivas. ¿Qué era el tema justamente de mezclas gaseosas y mezclas gaseosas reactivas? Mezcla gaseosa simplemente es poner más de un gas. Puedo poner, por ejemplo, oxígeno, puedo poner nitrógeno, que no reaccionen, obviamente, no deben reaccionar. Y la mezcla gaseosa reactiva es cuando ya reaccionan mis elementos y ahí, en cambio, tengo que basarme en la reacción química a partir de cálculos estequiométricos. ¿De acuerdo? Pero se sigue cumpliendo todo este fundamento detrás de, y en especial esto de aquí. Definan los estados, chicos. Definan los estados. Ahora, algo súper importante y que esto siempre se les olvida a ustedes es justamente a qué es igual el porcentaje volumétrico. Siempre que ustedes lean, chicos, porcentaje volumétrico, el porcentaje volumétrico es igual a la fracción molar de ese gas. Punto. Porque a veces se quieren lanzar a usar un porcentaje volumétrico, a usar la fórmula del porcentaje volumétrico, cuando es innecesario. Ustedes tienen que acordarse, me da el porcentaje volumétrico, es lo mismo que me está dando qué cosa, la fracción molar, solo que sin el porcentaje. ¿De acuerdo? Esto no pueden olvidarse ustedes, esto es importantísimo, porque a partir de eso vienen justamente los ejercicios. Entonces aquí les he colocado un ejemplo, justamente recuerden, un ejemplo, por ejemplo, del aire. El aire está compuesto por 21% en volumen de oxígeno y 79% en volumen de nitrógeno. Esto de aquí
es equivalente a tener las fracciones molares, pero sin considerar el porcentaje. Recuerden cómo se sacaba un porcentaje. En este caso, por ejemplo, si yo quiero sacar el 21%, solo lo único que hago es 21 entre 100 y eso es lo que me da 0,21. ¿Sí? Y ya le transformé a valor numérico. Pasé de porcentaje a valor numérico. Así es como se calcula eso, ¿no? Por si acaso, ¿no? Y recuerden que la fracción molar no es igual a la fracción en peso. No es igual, chicos. Son cosas totalmente diferentes. Una está en moles y otra está en peso. En peso. ¿De acuerdo, chicos? Y de aquí es justamente donde nace la ley de Dalton. Recordarán eso ustedes, que esa fórmula ustedes ya la manejaron, ya la trabajaron, la famosa ley de Dalton. ¿Qué nos decía la ley de Dalton? Nos dice que para un volumen fijo y una temperatura fija se determinó lo siguiente, que la presión total es la suma de las presiones parciales de los gases y que la presión total del sistema se lo calcula con el número total de moles por R, por la temperatura del sistema y por el volumen total del recipiente. Y para calcular una presión parcial de un gas, se puede hacer con el número de moles parciales de ese gas por R, por T y por B. O de la manera general, cómo se calcula una fracción molar. El número de moles parciales de ese gas para el número totales de moles del gas, o lo mismo equivalente a tener la presión parcial del gas dividido para la presión total del sistema. ¿De acuerdo? La presión total del sistema. Y de esa manera, entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Tengo en este caso estas formulitas de aquí que nos van a ayudar. Solamente es el despeje de estas formas a partir de una definición de una fracción. ¿Qué es una fracción? El número de moles parciales sobre el número de moles totales. Entonces, estas son las primeras formulitas y estas son las más importantes que ustedes tienen que aprenderse porque estas formulitas nos van a ayudar. ¿Cuáles son las formulitas? Que la presión total de un sistema es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas. Esa es la primera fórmula que ustedes tienen que aprenderse. Para calcular la presión total de un sistema, recuerden, es usando el número de moles totales del sistema por R por T y por el volumen total del sistema. Y en cambio, si quiero calcular una presión parcial, es el número de moles parciales de ese gas por R por T y por B, si es que conozco los datos para usar la fórmula general de los gases ideales. Pero si los datos me dicen que trabaje en cambio con estas otras fórmulas, pues lo hago, ¿no? Presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total del sistema y el número de moles parciales es igual a la fracción molar de ese gas por la presión total del sistema, chicos. El número de moles totales que voy a tener ahí de gas. Estas formulitas, chicos, súper importante que ustedes se las aprendan, ¿sí? No olvidarse de esto y aprender justamente estas formulitas de aquí que son las que nosotros vamos a trabajar justamente con la ley de los gases ideales. Y finalmente la ley de Amagat es simplemente un desglose, o mejor dicho, es de dónde sale esto. De dónde sale esto de aquí. ¿Por qué el porcentaje volumétrico es igual a tener la fracción molar? Es solamente un corolario, se podría decir, de lo que, o de dónde se dedujo esto, mejor dicho. ¿Cómo yo sé que el porcentaje volumétrico es igual a la fracción molar? ¿De dónde sale eso? Sale justamente de la ley de Amagat. ¿Sí? Sale justamente de la ley de Amagat. Cuidado con esto, ¿no? Que venir a decir que el volumen total es la suma de los volúmenes parciales. Sí, sí, siempre se cumple eso, siempre y cuando la presión sea fija y la temperatura sea fija. Pero recuerden que nosotros variamos de un estado al otro. Entonces deben tener bastante cuidado con eso, ¿sí? Pero de manera general, el volumen total es igual a la suma de los volúmenes parciales de cada gas. Sí se cumple, chicos. Cuando tengo presión fija y temperatura fija. De acuerdo, y es parecida a la ley de Dalton, perdón. Lo único que cambia es que ahora trabajo, en vez de presión, ahora lo que estoy trabajando es con el volumen. Es con el volumen. Si quiero calcular un volumen total, entonces necesito el número de moles totales. Punto. Si quiero calcular un volumen parcial, necesito calcular el número de moles parciales. Y ahora fíjense la particularidad, que la presión es total.
En cambio acá, ¿qué era lo que teníamos? Que el volumen es total, en la ley de Dalton. En cambio acá es al revés. Ahora trabajo con la presión total. ¿De acuerdo? Y de la misma manera, aquí es donde sale justamente la deducción de por qué el porcentaje volumétrico es igual a la fracción molar. De aquí nace. Y aquí tenemos justamente esta otra fórmula que es muy raro que salga. La verdad es súper raro que ustedes se topen con este tipo de fórmulas. Más se trabaja con la ley de Dalton, ¿sí? Y es con lo que generalmente ustedes le evalúan. No es tan necesario aprenderse la ley de Amagat más que simplemente acordarse esto, ¿no? Si quiero calcular un volumen parcial, pues tengo que usar el volumen total y el número de moles parciales. Punto. Si quiero calcular un volumen total, pues tengo que usar el número de moles totales y la presión total. Punto. Eso es todo podríamos decir, todo lo general de esta fórmula. Y que la sumatoria de los volúmenes es igual a las fracciones de los volúmenes parciales, pero mucho cuidado con esta fórmula. Solo se cumple con esto de aquí. Entonces, tomar en cuenta eso, chicos. ¿De acuerdo? Mucho cuidado. Eso, chicos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de esto. Dudas, preguntas hasta ahí. Listo, chicos. Entonces, sigamos avanzando. Vamos a ver en este caso qué era lo que pasaba con las mezclas gaseosas reactivas. Una mezcla gaseosa reactiva era cuando ya había una reacción, es decir, tengo que hacer cálculos estequiométricos. Y recuerden en una reacción qué era lo que tenía que hacer. Primero, y lo más importante, igualar la reacción química. Primerito, no puedo saltarme eso. Tengo que sí o sí igualar la reacción química. Segundo, es súper importante que si tengo dos o más datos en los reactivos, tengo que sí o sí calcular el reactivo limitante. Si es que tengo dos o más datos en los reactivos. Pero si solamente me dan un dato en el reactivo, ya asumo que ese es el reactivo limitante, ¿no? Pero eso es muy raro. Por lo general, ustedes siempre tienen que calcular el reactivo limitante. Y finalmente ver el cambio, es decir, definir los estados. Recuerden algo importante, ¿no? En una combustión, por lo general, ¿qué es lo que nosotros tenemos en una combustión? Por lo general, nosotros vamos a definir lo siguiente. Vamos a tener el combustible. Por lo general, el combustible reacciona con aire para producir, en este caso, ¿qué cosa? Por lo general, si es una reacción completa, se produce CO2. Si es una reacción incompleta, se produce CO y agua. Eso es lo que siempre vamos a tener. CO2 cuando la reacción o la combustión es completa. CO cuando la combustión es incompleta. Pero recuerden a mí qué es lo que me interesa que se acuerden es esto, ¿no? El aire. Recuerden que en una combustión yo tengo el combustible y entra ¿quién? El oxidante. El aire está constituido ¿por qué? Por nitrógeno y está constituido por oxígeno. Ojo, cuidado con eso. ¿Qué es lo que yo tengo? Tengo nitrógeno y tengo oxígeno que entra en forma de aire. ¿Cuál es el que reacciona? El que va a reaccionar es este. Por lo tanto, el nitrógeno, ¿qué es lo que hace? El nitrógeno no reacciona, así como habíamos visto en el tema justamente de qué, de las soluciones, que eso vimos la clase pasada. El nitrógeno entra y por las mismas sale. Es lo mismo en las reacciones de solución. A mí no me interesa el agua. El agua sale por la misma. Entonces, si yo tengo un estado uno de una combustión, este número de moles en el estado uno debe ser igual a ¿qué cosa? Al número de moles en el estado 2. ¿Por qué? Porque no está reaccionando. Entra y sale por las mismas. Eso es lo que permanece, ¿qué cosa? Siempre va a permanecer constante de un estado al otro. ¿Por qué? Porque el nitrógeno no reacciona. En una combustión, ¿quién es el que reacciona? Reacciona el oxígeno. Él es el que reacciona.
¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas, preguntas acerca de eso? Entonces, por eso les digo, es importante esto. Definan sus estados, chicos, para que sea más visual el ejercicio. Porque a veces ustedes no son tan visuales y ahí es donde justamente se me jalan. Justamente ahí es donde se me jalan, chicos. Definan sus estados. Demórense un poquito más, pero definan sus estados, chicos. Definan sus estados. ¿De acuerdo? Y las otras fórmulas importantes que nosotros vamos a tener en este caso y de dónde salió justamente el peso molecular del aire, es justamente cómo se calcula un peso molecular o un peso molecular medio de la mezcla gaseosa. Se lo calcula como la sumatoria de las fracciones parciales por los pesos moleculares parciales de cada uno de esos gases. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos el aire. El aire yo sé que está constituido por 21% en oxígeno y 79% en nitrógeno. Eso ya está dado, eso es un siempre. Entonces digo, el peso molecular es igual a qué? A 0,21 por 32 gramos por mol. ¿Qué es este peso molecular? Este es el peso molecular del oxígeno, por si acaso, ¿no? Más 0,79 por 28. ¿Cuál es el 28? Es el peso molecular del nitrógeno. Multiplico eso y obtengo en este caso el peso molecular de la mezcla gaseosa resultante. ¿Las fracciones de dónde salen? Recuerden, ya tengo los porcentajes volumétricos. Así que 0,21 para el oxígeno por el peso molecular del oxígeno, más 0,79 por el peso molecular del nitrógeno. Recuerden que esto está en forma de O2, ¿no? ¿Por qué? Recuerden cuáles son los pesos atómicos más importantes. Pesos atómicos importantes, por ejemplo, el del oxígeno, solamente oxígeno, ¿es qué? Es 16. Pero ¿qué pasa? Ustedes tienen acá arriba O2. Por lo tanto, O2 aquí ha sido igual a 2 por 16, que eso me da 32 gramos por mol, por si acaso, ¿no? No trabajo con 16, trabajo con O2. Por eso es 32. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con eso también, chicos. Listo, entonces tenemos oxígeno 16, otros más importantes serían, por ejemplo, el nitrógeno, ese sí es un valor que deberían ustedes, en teoría, aprenderse porque esto les ahorra full tiempo, hasta estar buscando el peso molecular se me va ahorita la hora. Entonces, oxígeno, nitrógeno, carbono serían como que los más importantes. Este sería 14, este sería 12. El del hidrógeno también es súper importante que se lo aprendan. El del hidrógeno en este caso vale 1 gramo por mol. Esos serían los pesos atómicos más importantes y esto les va a ayudar más que todo a ahorrar tiempo. Como ustedes han visto, se ahorra tiempo, se ahorra full tiempo si ustedes saben estos pesos moleculares, perdón, esos pesos atómicos, importantísimos, chicos. Finalmente, otro término con lo que generalmente se suele trabajar bastante es con este famoso porcentaje en peso, que sería masa de lo que estás analizando dividido para la masa total del sistema. Verán que aquí es masa, no moles, y por sí. ¿Y se acuerdan ustedes de que nosotros teníamos dos formulitas o dos tablitas que nos ayudaban de manera directa cuando ya no tenía más opción? ¿Se acordaban? Ya no tengo más opción que ¿qué? Que hacer la transformación de unidades. ¿Se acuerdan que nosotros transformábamos de fracción molar a porcentaje en peso? Y viceversa, de porcentaje en peso, ¿cómo transformo a fracción molar? De acuerdo, esta formulita sí necesito que ustedes se las aprendan, porque sí suele ayudar al momento de resolver ejercicios. No es difícil aprenderse esta tabla, es relativamente sencilla. Solamente tengo que poner mis compuestos, la fracción que definen estos compuestos, la base. Ojo, cuidado, verán que esto sí les dije al inicio de este curso. Esta base de 100 moles no es dato del ejercicio, esa base la estoy poniendo yo para realizar la transformación de la unidad. Esta no es dato del ejercicio, ni los 100 gramos que están acá abajo. Eso los estoy poniendo yo para transformar la unidad. Cuidado, alguien trabaja con esto, ¿no? Dentro del ejercicio, ¿no? Esto vuelvo y repito, solo me sirve para transformar la unidad. ¿Cuál es la unidad? Pasar de fracción molar a porcentaje en peso.
¿De acuerdo? A porcentaje en peso. Entonces, moles se los define como la fracción por 100, porque yo puse base de 100, por eso para que se haga más fácil. Saco los pesos moleculares de cada uno de los compuestos, aplico la fórmula general del, en este caso del número de moles, solo que ahora necesito masa. Entonces despejo la masa, multiplico en este caso, obtengo las masas, sumo, obtengo las masas totales, saco las fracciones y les multiplico a la fracción por 100 y ya tengo porcentaje en peso. Lo mismo es al revés, cuando quiero transformar de porcentaje en peso a fracción molar, es lo mismo, solo que ahora la base es 100 gramos y ahora lo que cambia es la formulita del número de moles. ¿De acuerdo? Y eso es todo, chicos. Si nos sirve esta transformación, si nos puede ayudar un montón. Por ejemplo, el ejercicio, ¿se acuerdan el ejercicio que nosotros hicimos al inicio de la clase? Bueno, del curso, mejor dicho. ¿Se acuerdan de este ejercicio? Miren, por ejemplo, me dice la descomposición volumétrica de una mezcla gaseosa de 50% en peso, en peso. Ah, no, a ver, la composición volumétrica, miento, esto sería fracción molar, volumétrica igual a la fracción molar, entonces me están dando las fracciones molares de cada uno de los gases. Me pide calcular el peso molecular de la mezcla y me pide calcular la composición en peso. Fíjense que no tengo más datos. Fíjense que no tengo condiciones de presión, no sé a qué temperatura también estaré, no sé a cuál será el número de moles totales que voy a tener o si tengo un número de moles parciales. No tengo. Solamente tengo las fracciones y no tengo más. Entonces, ¿qué nos servía ahí? Nos servía justamente esto, la tablita. Fíjense, entonces ordenaba, ponía los compuestos que tenía, las fracciones molares de cada uno de los compuestos. Fíjense que en este caso me decía que el CO2 es 50% volumétrico. La fracción sería 0,5. Entonces, por eso CO2, su fracción es 0,5. La base es 100 moles. Para este dato del ejercicio, para transformar la unidad, entonces sería 0,5 por 100. Por eso esta fracción por 100 me da 50. Calculo el peso molecular de qué? De cada uno de los gases. Por ejemplo, CO2, el peso molecular del CO2 es 44. Y así calculo para cada uno de ellos. Saco masas. ¿Cómo saco las masas? Yo sé que el número de moles es igual a masa sobre peso molecular, por lo tanto despejo masa. Masa, entonces peso molecular pasa al otro lado a multiplicar y por lo tanto me queda número de moles por peso molecular. Y en este caso, como ya tengo la masa, fíjense, perdón, ya tengo moles en este caso, tengo los pesos moleculares, entonces multiplico número de moles por peso molecular, es decir, multiplico este 50 por 44 y obtengo el 2200. Lo mismo para cada uno de ellos, obtengo las masas, sumo todas estas masas y obtengo la masa total. Con la masa total calculo la fracción en peso, que se lo define como masa del elemento sobre la masa total. Entonces, en este caso, para el CO2, la fracción en masa que debía haber sido sería 2200 dividido ¿para qué? Para 2500. Y de esa manera se obtiene la fracción. Ahora, como me pedía porcentaje, que es lo único que tengo que hacer, multiplicar la fracción por 100 y obtengo el porcentaje en peso. El porcentaje en peso, chicos. Entonces, esta tablita sí me ayuda un montón a transformar. Miren, transformamos de fracción molar, le llevamos de fracción molar a fracción en peso y luego le llevamos a porcentaje en peso. ¿De acuerdo? Le transformamos la unidad, chicos. Hemos transformado la unidad. Entonces, sí es súper importante que se aprendan estas dos tablas. No son difíciles, ¿sí? Lo único que tienen que acordarse es el proceso de cómo se realiza, ¿no? Dudas, preguntas, chicos. Listo, chicos. Entonces, sigamos avanzando.
Esto es mezclas gaseosas sin reacción. Ahora vamos a ver las mezclas reactivas, ¿de acuerdo? Vamos a ver las mezclas reactivas que nosotros tenemos en este caso para lo que es igualar, o en este caso vamos a trabajar con una reacción química, en la cual necesitamos recordar algunos conceptos importantes. ¿Cuáles son esos conceptos importantes? La reacción química. ¿Qué era una reacción química? Una reacción química de manera general es cuando nosotros tenemos los reactivos que producen los productos. Entonces, de manera general, yo puse esta ecuación de aquí, A más B que produce C más D. En este caso, tengo que igualar esta reacción. Entonces, supongamos que lo igualé con A, lo igualé con B, lo igualé con esta C minúscula y esta D minúscula. Estas letras minúsculas A, B, C y D, recuerden que se conoce como coeficientes estequiométricos de la reacción, que son los que me permiten moverme de un reactivo, ya sea de un reactivo a otro reactivo, o ya sea de este reactivo a un producto. Son los que me permiten moverme, son los que me permiten hacer la relación. Por lo general, estos coeficientes estequiométricos nosotros siempre vamos a asumir y vamos a trabajar que están en moles. Y para igualar una reacción química, recuerden, teníamos dos métodos. Teníamos el método del tanteo, que siempre se iguala metal, primero son los metales, luego los no metales, finalmente el hidrógeno y por último el oxígeno. Ese es el orden para igualar por el método de tanteo. Y teníamos el método redox. Y en este caso, el método redox, lo primero que tenían que saberse eran las reglas de los estados de oxidación, que son justamente estos de aquí. ¿Se acuerdan de esas reglas de los estados de oxidación? Que son para determinar de cada uno de los elementos su estado de oxidación. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, por el método redox, primero se debe determinar los estados de oxidación de todos los elementos involucrados. Tengo que ver qué elementos se oxidan, qué elementos se reducen. Tengo que plantear las semireacciones. Luego tengo que determinar el número de electrones transferidos. Luego tengo que hacer el intercambio del valor numérico. Luego tengo que sacar la reacción global de las semireacciones. Y finalmente igualo la reacción global por el método del tanteo. Sí, no he visto muy seguido que tomen esto del método redox en las pruebas, en los exámenes. Más es simplemente método de tanteo, pero por si acaso, es un por si acaso, puede ser que vaya, no sabemos. Entonces sí es importante que ustedes se acuerden cómo se igualaba el método de igualación por el método redox. ¿De acuerdo? Con esto, entonces, sabiendo cómo es igual una reacción química, es como nosotros podemos entrar al tema de la estequiometría de las reacciones químicas. Para la estequiometría de las reacciones químicas, primero tengo que tener igualada mi reacción. Eso es de cajón. Si yo no tengo igualada la reacción, yo no puedo hacer nada. El que se olvida de igualar la reacción es un chao directo. Luego tengo que sacar los datos de la reacción, no se olviden de eso. Luego tengo que ver reactivo limitante y reactivo en exceso. Y recuerden que es el reactivo limitante el que comanda siempre la reacción. A partir de ese reactivo, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy en este caso a sacar ¿qué cosa? El resto de los productos. No se olviden que era el porcentaje de pureza y que es el porcentaje de rendimiento y como tal el ejercicio. Recuerden el nitrógeno. El nitrógeno no entra en una reacción de combustión, entra y por las mismas sale. Entonces, en este caso, ¿qué era el porcentaje de pureza? Recuerden un porcentaje de pureza y esto también nos sirve para lo que es justamente el tema de reacciones en solución. ¿Qué era un porcentaje de pureza? Lo puro sobre el total de muestra. ¿De acuerdo? Y que era un rendimiento de la reacción. Esto es súper importante acordarse, ¿no? Y esto recién lo vimos, ¿no? La ventaja de tener. Era esa ventajota de esta fórmula del porcentaje de rendimiento. ¿Se acuerdan, chicos? Siempre se define como lo real sobre lo teórico. Donde lo teórico ustedes siempre lo calculan. Siempre. Eso no es dato, eso no es nada que ver, eso siempre ustedes lo van a calcular con estequiometría a partir del reactivo limitante. Ahora, ¿qué les había dicho? Si el porcentaje de rendimiento es dato,
Lo que ustedes tienen que despejar de la fórmula es lo real. Punto. En cambio, si me dan a mí el dato real, que por lo general es un dato del producto, ¿yo qué tengo que calcular? El número de moles. Perdón, el porcentaje de rendimiento. ¿De acuerdo? El porcentaje de rendimiento. ¿De acuerdo, chicos? El porcentaje de rendimiento. ¿Ya? Entonces, es súper importante estas fórmulas. No se olviden de estas fórmulas. Son súper importantes, chicos, con las que yo voy a trabajar. Y no se olviden de eso. Cuando yo tengo un porcentaje de rendimiento de reacción en los reactivos, quiere decir que no todo va a reaccionar. No todo reacciona. No es que voy a decir, me están dando como dato los 7 gramos de A. No todo va a reaccionar porque tengo un porcentaje de rendimiento involucrado. Quiere decir que los 7 gramos que yo tengo aquí, el 90% reacciona. Entonces, ¿qué hago yo? Le saco el 90% a 7 gramos. Que eso me da ¿qué cosa? 6,3 gramos. Y con este valor hago el resto de la estequiometría. Y esto se conoce como datos reales. Es decir, este dato de X y este otro dato de X serían valores reales. Serían valores reales y ya no necesito calcular esto. Porque ya tengo el real. Ya conozco el dato real. Ahora, si yo hubiese querido calcular por medio de esta fórmula, ¿con qué hubiese trabajado? Hubiese trabajado con estos 7 gramos. Esto es lo teórico. Y con el teórico y con estequiometría, ¿qué es lo que iba a calcular? Teórico y teórico. Iba a calcular masas teóricas. Calculo masas teóricas. Y con estas masas teóricas, ¿qué es lo que hago? Entro al teórico. ¿De acuerdo? Entonces, tomar en cuenta esto, sí, es súper importante tomarlos en cuenta al momento de realizar los ejercicios. Si ya directamente le sacaste el porcentaje de rendimiento al reactivo limitante, ya estás trabajando con un dato real. Y ya no es necesario aplicar esto. Ya no es necesario. Porque ya estás trabajando con el dato real del reactivo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, chicos, finalmente no se olviden que cuando nosotros tenemos mezclas gaseosas con reacción, es súper importante que siempre definan esto, sus estados, chicos. Estado uno, estado 2. Recuerden, en este caso, una combustión, siempre voy a tener el combustible con el oxígeno. Si es una reacción completa, entonces se produce CO2. Si es una reacción incompleta, se produce, ¿qué cosa? CO o monóxido de carbono. No olvidarse que el aire está compuesto por 21% en volumen de oxígeno y 79% de nitrógeno. No se olviden de esos datos porque son súper importantes. Y una formulita adicional, el porcentaje en exceso. ¿Qué es el porcentaje en exceso? Es lo que entra menos el teórico sobre el teórico. No se olviden de eso. Esto es el porcentaje en exceso. Lo que entra menos lo teórico sobre lo teórico y por 100. Ya vamos a hacer algunos otros ejercicios de esto de aquí para que lo entiendan. Y finalmente, base seca. ¿Qué significa que me digan base seca? Que no se incluye el agua, chicos. El agua no tiene interferencia. Yo sé que se está formando agua por aquí, pero esta agua no le tomo en cuenta al momento de hacer los cálculos de fracciones molares. Es como que no existe, es como que se perdió, pero al final del día está presente ahí, solo que no se le toma en cuenta.
¿De acuerdo, chicos? Y esto es todo lo que quiero que se acuerden de gases. Esto es todo, chicos. Todo lo que necesito que ustedes se aprendan, se recuerden justamente cómo era todo este tema de los gases. Recuerden, chicos, que igual ustedes tienen las clases grabadas, pueden volverlo a revisar. Yo aquí estoy yendo un poquito rápido porque a mí me interesa resolver ejercicios, pero si quieren ver justamente todas las deducciones, de dónde sale cada uno, ver los ejercicios del deber, pueden, en este caso, volver a revisar, chicos, lo que es las clases grabadas, chicos. ¿Sí? Yo en este caso estoy avanzando un poquito medio rápido porque, vuelvo y repito, quiero hacer ejercicio. ¿Sí? Entonces, tomar en cuenta esto. Esto es todo lo que ustedes tienen que saber de gases. ¿En cuanto a qué? A leyes de los gases, a lo que tienen que, en este caso, deducir lo que es las fórmulas de los gases o leyes de los gases, mezclas gaseosas con y sin reacción química y las formulitas necesarias para este tema. ¿De acuerdo, chicos? Finalmente, para acabar, y bueno, no me acuerdo muy bien, déjame revisar si es que se incluye en este caso el el tema justamente de la teoría cinética, solo déjenme revisar un ratito. Bueno, en este caso sale que no se incluye, dice temas del examen, dice leyes de los gases, reacciones de combustión, fuerzas intermoleculares, propiedades de sólidos cristalinos, unidad de concentración de soluciones, normalidad y diluciones, estequiometría en reacciones de solución y la titulación. Entonces no se incluye el tema justamente de lo que es la teoría cinética de los gases, pero recuerden que la teoría cinética de los gases, en este caso, ¿qué es? En este caso, solamente teníamos que aprendernos algunas consideraciones importantes dentro de ese tema de la cinética, ¿no? Entonces, en este caso, les voy a colocar solamente por si acaso, para que recuerden un poquito de lo que era la teoría cinética de los gases. Esta era la teoría cinética de los gases, ¿de acuerdo? En la cual nosotros tenemos que imaginarnos un cilindro émbolo pistón y las consideraciones importantes que nosotros tenemos aquí, ¿de acuerdo? Recuerden que aquí el volumen es inversamente proporcional al peso molecular. Aquí vamos a ponerle volumen, velocidad, perdón, o rapidez es inversamente proporcional a los pesos moleculares. Mientras más chiquito sea el peso molecular, más veloz va a ser, ¿qué cosa? Mi velocidad. ¿De acuerdo? No olvidarse de eso, ¿no? Esa sería la formulita adicional que ustedes deberían recordar dentro de este tema, de lo que es la teoría cinética de los gases. Sí, solamente eran consideraciones que ustedes deben tomar en cuenta. Y con eso estábamos del otro lado en la teoría cinética. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos que ser un poquito visuales? Nada más, nada más. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas, preguntas acerca de esto? ¿De acuerdo? Entonces, eso es todo lo que ustedes tienen que saber de gases. Con esto damos por terminado lo que es el tema de gases. No necesitan ustedes recordar nada más de lo que es gases. Sí está un poquito medio largo, pero es nada más por la explicación, ¿no? De ahí no hay que aprenderse muchas cosas, como ustedes mismos vieron. Prácticamente todo nace de la ley de los gases ideales. Lo que hay que recordar y lo que hay que tener cuidado es, por ejemplo, transformaciones de unidades, tener en cuenta el por si acaso, eso es un por si acaso, no sabemos cómo se igualaba por el método redox, ¿sí? Tomar en cuenta esto sí necesito que se aprendan, lo de la estequiometría. Recuerden que si ustedes ya están trabajando con el dato real, que es en este caso el dato teórico sacado el porcentaje, ustedes ya obtienen datos reales en los productos y por lo tanto ya no es necesario calcular esto, ya no calculan, mejor dicho, esto, pero si ustedes tienen las teóricas y tienen los datos reales,
pues ahí sí aplicamos la fórmula, no hay de otra, ¿sí? Pero si ya tengo el dato real, ¿ya para qué voy a usar la fórmula, no? ¿De acuerdo? Eso era en cuanto al tema de las reacciones. Aquí hay que tener cuidado en este caso cuando entra aire. Recuerden que si entra aire, el nitrógeno entra al proceso uno y todo ese mismo nitrógeno sale por el proceso número 2. Justamente, ¿por qué? Porque no reacciona. Entra y sale. ¿De acuerdo? Y la teoría cinética de los gases. Eso, chicos. Listo, chicos. En este caso, entramos al siguiente tema. Eso es todo lo que ustedes tienen que saber de gases. Vamos a entrar al siguiente apartado, que son las denominadas fuerzas intermoleculares, que viene relacionado con ¿qué? Con las propiedades de los líquidos. Recuerden que una consecuencia directamente de los líquidos es tener justamente esas fuerzas intermoleculares. Entonces aquí sí ya se viene un poquito más fuerte. Vamos haciendo justamente o recordando en este caso cada una de las cosas que ustedes tenían que en este caso saber. En este caso, recuerden que un átomo es cuando hacemos referencia a elementos y compuesto es cuando tenemos una fórmula química definida. Un compuesto se da entre la unión de dos o más átomos y esto se da debido a la naturaleza propia del enlace, por la cual se enlazan los átomos para formar el compuesto. Teníamos dos diferentes tipos de enlace, el enlace iónico y teníamos el enlace covalente. El enlace iónico siempre se lo define como un metal más otro no metal, que no forma excepción de Lewis, cuidado con eso. Y los covalentes son no metal más otro no metal, pero adicionalmente puede estar formado por un metal más otro no metal cuando tengo esos casos, cuando tengo las famosas excepciones de Lewis. Recordarán eso. Recuerden en este caso qué es lo que nosotros vamos a tener. Vamos a tener moléculas polares y vamos a tener moléculas no polares dentro de los covalentes. Y a estos dos se les conoce como fuerzas intramoleculares. Cuando hablo referencia al enlace, si el enlace es iónico o si el enlace es covalente, entonces hago referencia a fuerza intramolecular. Recuerden en este caso que cuando hay una interacción de las moléculas de un compuesto, cuando interaccionan dos moléculas de un compuesto, en este caso de estilo covalente, se le conoce como fuerzas intermoleculares, que va de la mano, estas fuerzas intermoleculares van de la mano ¿con qué? De acuerdo a la polaridad de la molécula. De acuerdo a la polaridad de la molécula. Entonces, en este caso, recuerden todo lo que habíamos visto acerca de lo que es, en este caso, las tablas de las geometrías electrónicas, las tablas de las geometrías moleculares, cómo se usaba con Lewis, cómo nosotros trabajábamos, mejor dicho, con las denominadas estructuras de Lewis, que en este caso es lo que les voy a mostrar a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, fuerza intramolecular es cuando hago referencia al enlace. Si el enlace es iónico, si el enlace es covalente. Cuando teníamos las fuerzas intermoleculares, es de acuerdo a la polaridad de la molécula, en este caso de estilo covalente, recordarán eso. Y entonces, para definir la polaridad de una molécula, recuerden que se daba en la parte covalente, y para ello yo necesitaba primero realizar la estructura de Lewis. Tengo que realizar la estructura de Lewis. Tengo que aplicar, a partir de la estructura de Lewis, tengo que aplicar la teoría de la repulsión del par de electrones de la capa de valencia, que en este caso, para ello, yo necesito calcular el número de pares estereoactivos totales. ¿Cómo calculo el número de pares estereoactivos totales? A partir del átomo central o a partir de los pseudocentros. A partir de esto es todo lo que rodea, en este caso, al átomo central o al pseudocentro. ¿Qué es lo que le rodea generalmente al átomo central y a los pseudocentros? Son enlaces y los pares de electrones sin compartir. Recuerden que todo el enlace cuenta como si fuera uno. No importa si es dativo, no importa si es triple, no importa si es doble. Todo el enlace doble cuenta como uno. Todo el enlace triple cuenta como si fuera uno.
el enlace dativo cuenta como 1 y el par de electrón cuenta como si fuera 1. Con esta información determinamos cuáles son los pares estereoactivos compartidos, que también reciben otro nombre. ¿Cuál es el nombre? Dipolos de enlace. Y tenemos los pares de electrones sin compartir, que son los denominados dipolos atómicos. A partir de toda esta información que acabamos de encontrar, entramos a la teoría, y la teoría lo que me da son los gráficos de las geometrías electrónicas y los gráficos de las geometrías moleculares. Es decir, estos gráficos, ¿de dónde sale? De estas tablas de aquí. Recordarán esta tabla. Ustedes ya rindieron un examen recién, entonces supongo que están fresquitos en esta tabla. ¿De acuerdo? Esta tabla ustedes están fresquitos. Entonces tiene que ir esto. Tiene que ser. Con los gráficos de las geometrías electrónicas y moleculares, yo determino la polaridad. ¿Cómo determinamos la polaridad de la molécula? Por la simetría de la molécula. Si es simétrica la molécula, entonces es no polar. Y si es asimétrica la molécula, entonces es polar. Y si tengo 5 y 6 pares estereoactivos, yo siempre tengo que realizar un doble análisis. No se olvidarán de eso. Cuando tengo el total, cuando tengo 5 y 6 pares estereoactivos totales, siempre tengo que hacer un doble análisis. Tengo que realizar una simetría primero en el plano y luego tengo que hacer otra simetría luego en el eje. La suma de los dos, ¿qué me da? Me da el global. No se olvidarán de eso. Entonces aquí saco el momento dipolar del uno, saco el momento dipolar del otro. La suma de los momentos dipolares me da en este caso el del global. ¿De acuerdo? Me da el del global. Y la polaridad nosotros también la vamos a definir de acuerdo a la función orgánica. Esto ustedes también ya lo vieron. ¿Cuáles son las funciones orgánicas con las que nosotros vamos a trabajar? ¿Sí? Entonces, en este caso, recuerden que cuando el número de pares estereoactivos sin compartir me sale igual a 0, automáticamente concluyo que la geometría electrónica es igual al gráfico de la geometría molecular. ¿En qué se diferenciaba un gráfico del otro? Que cuando tengo la geometría electrónica, considero los pares de electrones sin compartir, pero cuando tengo la geometría molecular, este no considera los pares de electrones sin compartir, y aquí es donde nosotros dibujábamos los fantasmas, ¿se acuerdan? Aquí yo dibujo los famosos fantasmitas. Entonces, en este caso, aquí tengo los gráficos. Aquí se acuerdan que les había explicado justamente de los esqueletos, cada uno de los esqueletos que nosotros vamos a tener. Cuando tengo hasta 4 pares estereoactivos, recuerden la regla, yo podía colocar todos mis elementos como yo quiera, ¿sí? Pero haciendo referencia al periférico, ¿no? Cuidado, vayan a poner al central como periférico. Ahí sí, obviamente está mal, ¿no? Cuando tenía 5 pares estereoactivos totales, el plano ecuatorial es un triángulo que le atraviesa un eje axial, y no olvidarme de esta regla. Los pares de electrones sin compartir van siempre en el plano ecuatorial. Van siempre en el plano ecuatorial, chicos. No puedo colocar nunca pares de electrones sin compartir en el eje. La voy a dañar por completo. Lo mismo cuando tengo 6, el plano ecuatorial ahora es que es un cuadrilátero. A ese cuadrilátero le atraviesa un eje. Pero ahora los pares de electrones sin compartir ahora van en el plano axial o en el eje axial. Ya no van en el plano ecuatorial, van en el plano axial los pares de electrones sin compartir, chicos. ¿De acuerdo? Esas son las reglas que ustedes deben tomar en cuenta. Los esqueletos, para no perder tanto tiempo. Y recuerden una cosa de los vectores de electronegatividad. El vector siempre apuntaba a quién. Siempre apunta al más electronegativo. Si es que me pidieran dibujar también los vectores, ¿no? Siempre apunta al más electronegativo, chicos. No se olviden de esa regla. Entonces aquí habíamos hecho algunos ejemplos, eh, justamente de cómo se sacaba el número de pares estereoactivos, que siempre hay que realizar la estructura de Lewis.
¿sí? No se olviden justamente de esto, cómo se saca justamente la polaridad de la molécula, ¿sí? Por ejemplo, cómo realizar las estructuras de Lewis, ¿de acuerdo? De los elementos, que en las estructuras de Lewis siempre se realiza de las partes no metálicas, es decir, de las partes covalentes. ¿Mediante qué? Mediante una compartición de electrones, mediante el octeto. Para ello necesito saberme la simbología de los elementos. Por ejemplo, si yo te pongo Al, tienes que saber que es aluminio, que se encuentra en la familia 3A. Entonces es importante que se sepan la tabla periódica moderna, porque las familias tipo A, ¿con qué coinciden? Con los electrones de valencia. Y esos son los puntitos que yo voy a colocar al momento de hacer el gráfico. Son los puntitos que uno tiene que colocar. Entonces, súper importante eso, chicos. Aquí les puse la tabla para que no se olviden. Les puse aquí justamente cómo se realiza una estructura de un gráfico de Lewis por medio de la regla del octeto. Les había dado los consejos que nos da el señor Lewis. Y habíamos hecho un ejercicio justamente de cómo se realizan las famosas estructuras de Lewis. ¿De acuerdo? Eh, Recuerden también las famosas excepciones de Lewis. Sí es importante que ustedes tomen en cuenta esas excepciones, porque recuerden que no son iónicos, sino que son covalentes. Por lo tanto, van a tener una polaridad asociada. Entonces, ¿cuáles son esas denominadas excepciones de Lewis? Va a ser un cierto elemento más una familia 7A, un elemento de la familia 7A. Lo único que tienen que acordarse es que cuando tienen excepciones de Lewis, el átomo central puede tener más de 8 electrones, como puede tener menos de 8 electrones, como puede tener los 8. Eso si ya saca 8, eso es chiripazo. Pero si me paso de 8, no pasa nada. Si tengo menos de 8, no pasa nada. ¿Por qué? Porque estoy como excepción de Lewis. ¿De acuerdo? Estoy como excepción de Lewis, chicos. Entonces, no pasa nada. Eso quiero que se graben. No pasa nada. Estén tranquilos. Si mi átomo central se pasó de 8, yo sé que es excepción. Entonces, no me asusto y digo, está bien hecho el gráfico. Si tiene menos de 8, el átomo central, entonces también la misma historia. ¿Por qué? Porque es excepción. Entonces, aquí les puse los casos de las famosas excepciones de Lewis, que esto, como les digo, no debe ser tan nuevo para ustedes porque ustedes recién ya lo vieron. ¿De acuerdo, chicos? Igual con el tema de los iones y los cationes, habíamos visto los casos especiales del fósforo también, justamente de cómo se realizaban las estructuras de Lewis. A ver, vamos. Ahí están las famosas estructuras de Lewis cuando tengo cationes, cuando tengo aniones, las reglas que debíamos tomar en consideración, los casos especiales del fósforo, ¿de acuerdo? Estos casos especiales del fósforo. Y en este caso, las famosas, no o, perdón, las famosos casos especiales del fósforo que hablaba acá el señor Lewis, que decía que tocaba tener mucho cuidado con los casos especiales del fósforo. Dudo mucho que les pongan esto sí, dudo mucho, esto más era de prepo, pero sin embargo contempla en el tema de Lewis. Entonces, por ese motivo es que yo les había colocado, en este caso, los casos especiales del fósforo. ¿De acuerdo? Esto simplemente como información, como les digo, no es necesario que se aprendan, pero esto sí, los iones y los cationes, esto sí me interesa a mí, que se aprendan estas reglas. ¿De acuerdo? Y luego finalmente habíamos visto cómo realizar las estructuras de Lewis de los compuestos con, en este caso, con hidrocarburos, es decir, cuando tengo carbono e hidrógeno. Habíamos dicho cómo son estas funciones orgánicas. ¿De acuerdo? Que nunca, y eso vimos recién en la prueba que ustedes dieron, y la explicación que les di recién de la prueba, nunca te van a dejar a la nada. Siempre o te dan el nombre de la fórmula química, es decir, te dicen, vea, esto es un alcohol, esto es metanol, esto es un aldehído, esto es una acetona, esto es un ácido carboxílico. Te tienen que dar algo. Si no te dan el nombre de la función orgánica, te dan la función orgánica dentro de la fórmula química. No se olviden de eso. Nunca me dejan a mí solo. Nunca me dejan solo. ¿De acuerdo? Nunca me pueden dejar solo.
¿De acuerdo, chicos? Nunca me pueden dejar a mí solito por la vida sin saber justamente cómo realizar esos gráficos. ¿Sí? Entonces, chicos, para ello ustedes tienen que saberse las funciones orgánicas. Mejor dicho, tienen que saber las funciones orgánicas y tienen que saberse dentro de los compuestos iónicos cómo determinar qué compuesto es más iónico frente a cuál. Entonces, aquí les he traído las funciones orgánicas. El alcohol, ¿cómo es la fórmula química del alcohol? Siempre va a terminar la fórmula en OH. El ácido carboxílico es COOH, así va a terminar la fórmula química. COOH. Las aminas siempre acaban en NHH. Las iminas acaban en ¿qué? Tienen en la mitad el carbono, NH y sigue el R en la fórmula química. El éter, la misma historia, siempre va a ser ROR. El aldehído, R carbono OH. Fíjense eso. ¿Cómo yo sé cuando tengo un éter? ¿Cómo yo sé cuando tengo un aldehído? Por ejemplo, esto. CH3, CH2 o CH2, CH2, CH3. Por ejemplo, fíjense que el oxígeno está solito. Ahora, ¿cómo lo identifico de un aldehído? Este sería CH3, por ejemplo. Fíjense, CH3, C, HO. CHO. Noten entonces las diferencias, ¿no, chicos? Nunca en la vida les pueden dejar solos, nunca. O te dan el nombre o te dan la fórmula química ya dada, pero nunca te dejan solo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, no olvidarse de esto y no olvidarse dentro de los iónicos cómo yo determino qué compuesto es más iónico frente a cuál. ¿Qué compuesto es más iónico frente a cuál? El primero que tenía que hacer era ¿qué? Por el método de las cargas. El que tiene mayor valor de carga del estado de oxidación positivo por el negativo, el que me dé mayor valor en valor absoluto, es el que es más iónico. Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando me sale lo mismo? Por ejemplo, el CaO con el CrO. Ambos me salen 4R y el otro también 4R. ¿Y ahora qué hago? Para determinar cuál de los dos es más iónico, recuerden que ustedes qué es lo que tienen que aplicar. Es esto, la electronegatividad. Pero esto ya no es tan usado. Aquí vamos a cambiar un poquito. Voy a darles un consejo más práctico, que es ¿cuál? Menor distancia, que a veces se hacen bolas con la electronegatividad, entonces prefiero que se acuerden esto. Menor distancia entre los átomos. ¿Qué significa eso? Que es, mientras menor sea la distancia, más iónico es mi compuesto. Más iónico, chicos. Más iónico. Por lo tanto, tienen que acordarse, ¿qué cosa? Del radio atómico. ¿Cómo yo sé cuál era el radio atómico? El radio atómico, yo me acuerdo que era así. Era como, chicos. En este caso, aumenta cuando voy de arriba hacia abajo, pero disminuye cuando voy de izquierda a derecha. Así era como nosotros definíamos qué cosa, el radio atómico. Menor distancia entre los radios atómicos, más iónico es mi compuesto. ¿De acuerdo? Más iónico es mi compuesto. Ya no le hagan caso a la electronegatividad, si no ustedes se me van a perder un montón y eso es lo que yo no quiero. Quiero que mejor se graben esto. Menor distancia entre los átomos, más iónico es mi compuesto. Entonces, entre calcio y el estroncio, ¿cuál de los dos es más iónico? Entonces tengo que acordarme y decir lo siguiente. A ver, calcio y estroncio, familia 2A. Entonces se encuentra como calcio y se encuentra como estroncio. Calcio y estroncio. ¿De acuerdo?
Entonces, por lo tanto, a ver, es berilio. A ver, era berilio. No, sí, está bien. Listo. Entonces, menor distancia de los radios atómicos, más iónico es que, en este caso, más iónico es mi compuesto. Grábense en esto, chicos. Grábense en eso. Entonces, aquí creo que sí tenía un resumen. Déjenme buscar justamente de esto. Un poquito mejor. Entonces, por lo tanto, aquí, ¿quién va a ser más iónico entre esos dos compuestos? Entonces, en este caso, el que va a ser más eh, iónico sería ¿cuál? Sería el calcio. CaO es mayor en radio, perdón, es más iónico frente a ¿cuál? Frente a estroncio O, hablando de compuesto iónico. ¿Por qué? En este caso, porque el calcio tiene menor radio atómico. Punto. Entonces, déjenme ver, creo que sí tenía por aquí el resumen para que ustedes lo tomen en cuenta. Sí, aquí tengo. Entonces, chicos, aquí tengo justamente cómo se saca para los compuestos iónicos. Y aquí mismo les voy a poner el resumen con un ejercicio de aplicación, justamente para que ustedes lo tomen en cuenta. Prefiero que lo hagan de esta manera, bajo estas consideraciones de aquí. Bajo estas consideraciones, chicos. Entonces, chicos, ¿cuáles son las consideraciones que ustedes van a tomar dentro de los iónicos? Lo primero es determinar los estados de oxidación. El que tenga mayor valor de las cargas de los estados de oxidación, mejor eliminemos esto de aquí. Después ustedes se me hacen bolas. Perdón, dentro de los compuestos iónicos. Prefiero que ustedes lo hagan con este resumen que les acabo de colocar aquí mejor. ¿Y ahora qué pasó con esto? Ya. Entonces, dentro de los iónicos, el primer método para determinar cuál es más en estados de oxidación, cuál es más iónico. Primero tengo que determinar la multiplicación de las cargas. El que tenga mayor valor de carga es el más iónico. Es el más iónico de todos. El segundo es por el método de las energías reticulares, que en este caso este método ya no es tan usado porque es muy difícil que les den a ustedes el método de las energías reticulares. Y el último método, que es el más importante en este caso y el que a mí más me interesa, es por el método de ¿qué? De los radios atómicos. Menor distancia de los radios atómicos, más iónico es mi compuesto, chicos. Más iónico es mi compuesto. Esto es lo que quiero que se acuerden. Menor distancia del radio atómico, mayor punto de fusión y ebullición y por lo tanto es más iónico mi compuesto. Entonces, como resumen, en este caso, esto eliminemos porque esto ya no les dan a ustedes. Menor distancia de los radios atómicos, mayor puntos de fusión y ebullición y por lo tanto más iónico es ¿quién? Mi compuesto. Es más iónico. Entonces aquí les puse un ejemplo en el que tenemos CaO, MgO, NaCl. Lo primero que tengo que hacer sí o sí es tengo que sacar el valor de las cargas, la multiplicación del valor de las cargas. Entonces, en este caso, tengo 4 sobre R, 4 sobre R, 1 sobre R. Si me piden ordene de menor a mayor los puntos de fusión y ebullición, entonces en este caso yo ya sé qué cosa. El NaCl es el menor de todos. ¿Por qué? Porque tiene 1 sobre R, es menos iónico. Es el que menor valor tiene, por lo tanto es el menor que va a tener entre los puntos de fusión y ebullición. Pero ahora, ¿cómo yo sé cuál de los dos, entre CaO y MgO, cuál de los dos es más iónico? Tengo que acordarme esto. Menor radio atómico, mayor punto de fusión y ebullición. Entonces me acuerdo, berilio, magnesio, calcio. El magnesio está por encima del calcio. Por lo tanto, el magnesio es el que va a tener menor distancia de los radios atómicos y por lo tanto, ¿qué cosa? Va a ser, ¿qué cosa? El que tenga mayor punto de fusión y ebullición. Por lo tanto, me queda como NaCl, CaO, MgO.
Aquí les ilustré o les puse una ilustración de por qué el MgO es más iónico frente al CaO. ¿Por qué? Fíjense, el Mg tiene una distancia de radio atómico más pequeño por justamente esto. Esta es la forma del radio atómico o la tendencia del radio atómico dentro de la tabla periódica moderna. Entonces, estos chicos sí necesito que se aprendan también, que recuerden dentro de los compuestos iónicos cómo yo sé cuál compuesto dentro de los iónicos tiene mayor punto de fusión y ebullición. Dos métodos. El primero, por el valor de las cargas. El que tenga mayor valor de carga va a ser, por lo tanto, el que tenga mayor punto de fusión y ebullición. Y la segunda condición, cuando tengo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, CaO y MgO, me salió lo mismo. Entonces, el que tenga menor radio atómico va a ser el que tenga mayor punto de fusión y ebullición. Punto, chicos. Eso es todo lo que quiero que ustedes se acuerden en cuanto a los iónicos, chicos. No necesito que se aprendan más. ¿De acuerdo? No necesito que se aprendan más, chicos. ¿Sí? Y eso sería prácticamente el tema de lo que es dentro de los compuestos iónicos. Ahora bien, dentro de los compuestos covalentes, ¿cómo yo determino cuál es más polar frente a cuál? Ojo, cuando no hago referencia a moléculas anfipáticas, ¿no? Porque recuerden que cuando nosotros teníamos moléculas anfipáticas, mientras más grande sea el R, recuerden, las moléculas anfipáticas son moléculas orgánicas, mientras mayor es el R, predomina ¿qué cosa? Predomina más la no polaridad. Cuando tengo Rs extensos, ¿no? En moléculas anfipáticas, que eso ya lo hablamos incluso en el taller, pero dentro de las moléculas que son inorgánicas, ¿cómo yo sé qué molécula es más, perdón, es más polar frente a cuál? Para saber qué molécula es más polar frente a cuál, tenemos que ver el polo que se forma. Un polo. Entonces, ¿cómo veo cuál es el polo que se forma? Entonces, en este caso, por ejemplo, tendríamos que decir esto. Mientras mayor sea el delta de electronegatividad, más es polar mi molécula. Es más polar. Entonces, por ejemplo, vamos haciendo un ejercicio justamente relacionado a eso, de cómo determino yo cuándo una molécula es más polar frente a cuál. Solo déjenme buscar, por aquí tenía un ejercicio. En la que me decía justamente qué molécula ordene la polaridad de acuerdo a o sea, ordene estas moléculas de acuerdo a su polaridad. Solo déjenme buscar dónde tenía ese ejercicio. A ver, lo voy a buscar. Listo, entonces me dice, acomoda las siguientes moléculas en orden creciente al momento dipolar, es decir, me está preguntando qué molécula es más polar. Me dice, ordene en orden creciente, es decir, desde la menos polar hasta la más polar. Entonces, lo primero que tengo que acordarme es justamente los gráficos de las estructuras de Lewis. Por ejemplo, en este caso, para el agua, el gráfico de la estructura de Lewis me queda como H o H.
¿De acuerdo? Luego, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener en este caso la molécula CBr4. El gráfico de la estructura de Lewis me queda de esta manera. ¿De acuerdo? Ese sería el gráfico del CBr4. Luego me dice para qué molécula. Me queda para el H2S. Entonces, queda algo parecido a la del agua. Listo, tengo la molécula H2S. Luego me pedía para la molécula HFNH3. Entonces la molécula HF simplemente es HF. Y me falta, ¿cuál más? NH3. En este caso me quedaría como hidrógeno, 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 hidrógeno. Y finalmente me quedaría para el CO2. Sería carbono, oxígeno, oxígeno. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Listo. Entonces, en este caso, lo primero que tengo que ver, y si me piden ordenar la polaridad, es ver cuál es polar y cuál es no polar por el método de la teoría de la repulsión del par de electrones de la capa de valencia. En este caso, yo sé que esta es una molécula polar. Yo sé que por la teoría de las geometrías electrónicas y moleculares, aquí me va a salir que esta molécula es de tipo no polar. Aquí me va a salir que esta molécula es de tipo polar. Y acá me va a salir esto. Recuerden que esta es una molécula de tipo diatómica. Como se trata de dos elementos diferentes, entonces esto es una molécula de tipo polar. NH3 me va a salir que en este caso es una molécula de estilo polar. Y finalmente para el CO2 me va a salir que esta molécula es de estilo no polar. ¿De acuerdo? Me sale que esta molécula es de estilo no polar. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cómo yo sé cuál molécula es más polar frente a cuál? Primeramente, las no polares van al último. Entonces, en este caso, digo, por lo tanto, yo sé en este caso que ¿qué? Que CBr4 va a ser igual a ¿qué? Al CO2, debido a que son moléculas de estilo no polar. Son las menores de todo. Luego, ¿quién va a ser? Luego mayor va a ser ¿quién? Y ahí viene la pregunta. Todas son moléculas polares, en este caso. Como todas son moléculas polares, ¿cómo yo sé cuál de las dos es más polar frente a cuál? ¿Cómo ordeno yo eso? Tengo que sacar los delta de electronegatividades del polo que se forma, del polo que se forma aquí y del polo que se forma acá. Como es lo mismo, en este caso HO, HO, entonces en este caso tengo que acordarme cómo era el valor de electronegatividad. Entonces, para acordarme cómo iba la electronegatividad en este caso, recuerden que la electronegatividad es opuesta al radio atómico. Entonces, me quedaría de esta manera la electronegatividad. Ay, se volvió este lápiz, creo. Ya. Entonces, en este caso, me quedaría como menos acá y más acá. ¿Dónde? ¿Qué cosa? Donde el flúor es el elemento más electronegativo de todos. Luego, ¿quién le seguía? El oxígeno y luego le seguía el nitrógeno. Son los elementos más electronegativos de la tabla periódica y por ese motivo son capaces de formar puentes de hidrógeno. No se olviden de eso. Entonces, si yo no sé los valores, y es obvio, ¿no? Yo no voy a saber en una prueba, a menos que me den los valores de electronegatividad. Si yo no conozco los valores, doy valores aleatorios. Por ejemplo, digo, bacán, el flúor, yo sé que es el más electronegativo, entonces le pongo un tope de 4. Luego, el oxígeno le pondría un valor, por ejemplo, de 3,7, por ejemplo. Y el nitrógeno le pondría más o menos un valor como de, un valor de 3,2, por ejemplo, ¿ya? ¿De acuerdo?
valores al azar. Pero, por ejemplo, el oxígeno no se puede pasar del flúor, no es que le voy a poner 4.5. Sería ilógico. ¿Por qué? Porque el flúor es el tope, es lo máximo, es el más electronegativo de todos. Entonces, del flúor yo ya no me puedo pasar. ¿De acuerdo? Entonces, el hidrógeno, recuerden, está al otro polo de la tabla periódica, prácticamente. Entonces, voy y le doy valores aleatorios. Entonces, por ejemplo, digo muy bien el valor de delta de electronegatividad en este caso, digo, no, ya se cerró esto. A ver, espérenme un ratito. Ya, chicos, mil disculpas. No sé por qué se cerraría. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos en este caso el delta de electronegatividad, que es lo que a mí me interesa encontrar. Entonces digo, muy bien, voy a sacar este delta de electronegatividad para el agua. Entonces digo, el oxígeno, muy bien, le doy un valor aleatorio cercano al del flúor por ser un elemento muy electronegativo. Entonces le doy un valor de 3,7 menos el valor del hidrógeno. Recuerden que estoy sacando el polo que se forma aquí entre oxígeno y el hidrógeno. Entonces en este caso digo 3,7 menos la del hidrógeno, me invento. ¿Qué será? Está el otro polo, pero es mayor. Le pondría un valor como de 0,9 yo. Recuerdo un valor aleatorio, 0,9. Entonces, en este caso, lo único que hay que hacer es restar, ¿no? Entonces digo 3,7 menos 0,9 me da un valor de 2,8. Voy con el CBr4, ya sé que es una polar, entonces no tiene delta de electronegatividad. Este sí va a tener, entonces digo delta de electronegatividad. Este tiene que ser menor, el del azufre. Le doy, por ejemplo, un valor de 3. 3, entonces digo 3 menos 1 por este enlace que está aquí. ¿Cuánto le di al hidrógeno acá arriba? Le di de 0,9. Entonces 3 menos 0,9. ¿Cuánto nos da eso? Nos da un valor cercano a 2,1. Lo mismo acá, HF. El delta de electronegatividad que nosotros vamos a tener aquí es que era de ¿cuánto? El flúor, ¿cuánto le puse? De 4. Entonces 4 menos 0,9. ¿Cuánto nos da esto? Nos da 3,1. Lo mismo para el NH3, el delta de electronegatividad, esto aquí va a ser igual. Nosotros le dimos al nitrógeno, le dimos de 3,2 menos 0,9. ¿Cuánto nos da esto? 0,9 nos da 2,3. Y finalmente para el CO2 no es no polar. Listo, por lo tanto, el que tenga mayor delta de electronegatividad significaba que era ¿qué cosa? Más polar mi molécula. Es más polar. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos ha quedado en este caso, ¿qué cosa? Nos ha quedado el CBr4 igual al de CO2, seguido en este caso de ¿qué? ¿Cuál es el que tiene menor valor? Menor valor es el de H2S, fíjense, H2S, por tener 2,1. Entonces aquí sería H2S, seguido de ¿quién? Seguido en este caso de NH3, seguido de ¿quién? Seguido de 2,3, luego 2,8 que sería el agua, y finalmente la molécula más polar de todas ha sido ¿cuál? Ha sido el HF. Y de esta manera hemos determinado del no polar al más polar. Si es que me pidieran en tal caso ordene la polaridad de las moléculas, ¿no? Sí me parece que sí había preguntas así. Entonces, así sería el orden correcto en cómo se debería acomodar, en este caso, para las moléculas de estilo
inorgánicas, se debe sacar el delta de electronegatividad. Mientras más alto sea este delta de electronegatividad, más polar es mi molécula. ¿De acuerdo? Y finalmente, chicos, ¿para qué se da todo esto? Se da justamente para determinar las fuerzas intermoleculares. Mientras más intensidad de fuerza intermolecular, mayor puntos de fusión y ebullición. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tendríamos? A ver, ¿dónde les puse? Aquí está. Entonces, en este caso, esto es lo que ustedes tienen que aprenderse de memoria, chicos. Sería las famosas fuerzas intermoleculares, chicos. Esto es lo que tenemos que aprendernos. El ion dipolo, vuelvo y repito, aquí esta última que está ion dipolo inducido. ¿Eso cuándo se da? Eso también depende del ejercicio. Ay, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente lo mismo, esto depende del ejercicio, ¿sí? Va a depender del ejercicio. Por ejemplo, me dice, se tiene cloruro de sodio disuelto en, por ejemplo, me invento, en una molécula de benceno. Entonces, se tiene cloruro de sodio disuelto en benceno. Entonces, ahí existe la fuerza ion dipolo. ¿Por qué? El cloruro de sodio me da el ion, y en este caso el dipolo inducido es cuando a la molécula no polar le induzco justamente una carga momentánea o instantánea. ¿De acuerdo? Entonces, esto es todo lo que ustedes tienen que aprender de fuerzas intermoleculares, chicos. Eso, chicos, dudas, preguntas entonces acerca de esto. ¿Sí? Entonces, chicos, esto es súper importante para poder entrar al tema de fuerzas intermoleculares. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a quedar por el día de hoy ahí. El día de mañana vamos a terminar viendo todo lo que falta de fuerzas intermoleculares. En este caso, lo que falta de fuerzas intermoleculares es justamente eh, propiedades de los sólidos, líquidos, cómo son las tendencias de cada uno y los gráficos que acompañan a cada cosa. Eso, chicos, entonces les agradezco mucho la atención prestada. Nos vemos el día de mañana. Pasen bien, chicos. Un gusto.